Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Y aquí estamos, una vez más con A Viva Voz, un espacio dedicado a la reflexión sobre artes, culturas y temas de contingencia. En esta ocasión les traigo un nuevo tópico, nuevas perspectivas de la artesanía regional. Veamos de qué se trata. La verdad que podría parecer extemporáneo dedicar esfuerzo al estudio y cultivo de la artesanía. Ese artefacto que se elabora manualmente y que expresa formas tradicionales de producción en plena era digital, cuando asistimos a una revolución de la tecnología de la comunicación y nos impacta a diario las novedades que salen al mercado y que provocan cambios radicales en las relaciones interpersonales y en el imaginario social. Surnay Benítez, experta en el desarrollo de la artesanía de la UNESCO, plantea que es importante otorgarle una nueva perspectiva al significado de la artesanía que se abre paso en el actual escenario de la globalización. Este renovado punto de vista está indisolublemente ligado a la revisión del significado que se le atribuyen a los conceptos de cultura y de desarrollo, como resultado de la crítica al sistema desarrollista que ha llevado a la humanidad a una situación de real riesgo, generando una crisis que ha sido catalogada de inédita, tanto por su alcance como por sus características, y que ha impactado a todas las esferas de la vida, desde las asociadas con el medio ambiente y las condiciones del hábitat, hasta las financieras, comerciales, productivas, alimentarias, de los mercados laborales, etcétera, etcétera. La artesanía, muchas veces reconocida solo en calidad de souvenir, vinculado a la tradición y al folclore, puede ser vista de otra manera como una riqueza regional, desarrollada por un valioso potencial humano que forma parte del patrimonio intangible del área y que es depositario de conocimientos ancestrales provenientes de las diferentes culturas y raíces étnicas que conforman las diversas naciones y nacionalidades de la zona. Un potencial que esté integrado a una nueva proyección puede favorecer el desarrollo social, económico y cultural, afianzando el sentido de pertenencia de los hombres y las mujeres a su comunidad y contribuyendo al desarrollo de los individuos y las colectividades desde una actividad que a la vez genera riqueza material y también espiritual. Esta mirada amplia y transformadora supera la antigua definición que restringía a la artesanía como una expresión de la cultura popular, ligada básicamente a lo premoderno, lo accesorio, lo indígena y lo campesino. Hasta hoy, en un sentido general, se continúa utilizando términos como preservar, resguardar, rescatar, poner en valor, para señalar las acciones que se debieran poner en marcha respecto de las culturas populares y de sus producciones. En esa lógica se crean y sustentan instituciones donde se mantienen bienes materiales y simbólicos como piezas de museo, en las que se intenta reflejar un estado de dicha cultura ya olvidado, sometido por la cultura urbana y el mercado. Empero, cuando subsisten estas formas en nuestras sociedades, como por ejemplo en la escuela, son suscritas como signos de atraso. A lo largo de la historia, la artesanía ha sufrido un proceso de revaloración, al pasar de ser un objeto con valor de uso en su contexto de producción en la cultura popular, principalmente rural, a uno con un valor de cambio al salir de este y situarse en un contexto moderno, donde es valorado como un bien exótico, rústico, único, autóctono, etc. Con el ingreso de la artesanía al sistema de mercado, su producción se vuelve una actividad que genera ingresos alternativos a la familia,
lo que le ha permitido el día de hoy poder expresarse de manera simbólica y también de manera mercantil. A esta altura, permítame detenerme en un concepto clave que nos permite comprender la artesanía como una manifestación de la cultura popular, entendida esta última como un conjunto de patrones culturales y manifestaciones artísticas y literarias creadas o consumidas preferentemente por las clases populares, por contraposición con una cultura académica alta u oficial, centrada en medios de expresión tradicionalmente valorados como superiores y generalmente más elitista y excluyente. A propósito de lo dicho, hasta hace unos decenios atrás, creíamos establecer claramente las diferencias entre la cultura popular y la cultura culta, entre comillas ambas. Bajo una mirada simplificadora, lo popular era sencillamente el adverso de la llamada cultura letrada, de élite o urbana. Esta dicotomía extremadamente esquemática y ambigua, hoy sabemos que no tiene ninguna validez frente al nuevo proceso de hibridaciones, pérdida de territorios y reorganizaciones que vivimos. No podemos desconocer que a partir de la década de los 60 en adelante, la cultura popular en Chile comienza a perfilarse en otra dimensión, como consecuencia de una fuerte migración social de los habitantes del campo a la ciudad. Entendido este suceso como la invasión de las masas a la urbe. Desde luego, ello significó, por un lado, la desestructuración de una sociedad nacional que en esos años era profundamente estamentaria y excluyente. Y por otro lado, la puesta en circulación de bienes básicos como derechos de la mayoría. La masa fue, en definitiva, un nuevo actor público que exigió la desaparición de un marco social abiertamente excluyente. De esta manera, en muchos países latinoamericanos, comienza el establecimiento de importantes masas populares en todos los sectores de la ciudad, aislando a la burguesía a áreas poblacionales restringidas. Este nuevo eje social contribuyó a darle un inédito impulso al modo de existencia popular. Es decir, lo popular, concepto arraigado solamente al pueblo, tomó protagonismo y pasó a ser sinónimo de una cultura masiva, indudablemente siempre desvalorizada por la cultura hegemónica. Es un hecho que los contenidos y formas culturales populares, en otrora marginadas, comenzaron a ser devoradas, contaminadas y disfrazadas por la ley de los negocios y la industria cultural. Hay que reconocer que la incorporación de lo popular a la modernidad la vemos en forma repetida en diferentes latitudes, permeando a distintas expresiones artísticas de raíz popular, tales como la música, la danza, la artesanía, entre otras. Observamos que todas estas expresiones, que nacieron de una práctica colectiva, fueron intervenidas y moldeadas con la efímera, consumista y visual modernidad de los medios masivos de comunicación, los cuales, de acuerdo a su potencialidad comunicativa, han actuado como mediadores y no como instancia instauradora de lo que conocemos como masivo, entre comillas. A la luz de los avances producidos en la investigación social, la problemática de lo masivo implica una de las tantas formas de existencia de lo popular, y en ningún caso constituye la negación de una memoria que calificamos como popular. Así, en términos antropológicos, la separación entre lo culto, lo popular y lo masivo se disuelve y relativiza. Por eso, que en muchos países de este continente, aunque los sectores dominantes monopolizan los medios pasivos de producción cultural y de disfrute elitario, no alcanzan a detentar la exclusividad de la ilimitada creatividad humana. Tal es el caso del folclore, la artesanía, el teatro popular y la música, entre otras categorías artísticas culturales particulares y relevantes que tienen su origen en el pueblo mismo y que contienen las ideas de una participación cuantitativa
comunitaria, civil, que comunica grandes sentimientos realizadas en forma simple y clara y por encima de todo fundadas en el interés colectivo. En concordancia con la argumentación precedente, hay quienes afirman que la mercantilización mató al arte popular. En efecto, esta tensión la podemos identificar derechamente en la artesanía. Durante siglos, ella fue transmitida de maestros a aprendices. En la actualidad, muchos de estos conocimientos penden de un hilo. Quedan pocos talleres en activo y los trabajadores cuentan ya con una avanzada edad, por lo que amenazan con llevarse sus saberes al otro mundo. Es un hecho que la aparición de las máquinas o la producción en serie sumieron a la artesanía en la decadencia. A secas, los productos con un determinado valor artístico o a los que exigen una calidad o acabado solo alcanzable mediante el trabajo manual, se han salvado medianamente de este trance, porque han sido absorbidos por el comercio turístico, que impone sus propias formas y contenidos en la confección de los objetos artesanales. Lo cierto es que los trabajos artesanales que corren peligro son muchos, pero más son los conocimientos y técnicas que desaparezcan. De allí que surge la necesidad de investigarlos, documentarlos y socializarlos antes que ellos perezcan. Proteger y enseñar el oficio artesanal es, desde luego, lo más urgente de un entorno plagado de mercancías y baratijas importadas. Por desgracia, nuestra artesanía, reserva cultural e histórica del pueblo, se nos va de las manos. Existe insuficiente apoyo estatal para su enseñanza, y si bien prosperan algunas iniciativas puntuales, sin embargo ellas están restringidas a programas y proyectos de carácter institucional, ya sea universitario o municipal, como también a eventos y concursos promocionales, a los cuales no le restamos sus méritos, pero que a todas luces no alcanzan a satisfacer las demandas del sector, porque están sujetos a concursos y a subsidios minúsculos. Otra variable que subyace en alguno de estos programas es que suelen elaborar y aplicar en torno a una lógica capitalista, ajena a la cultura popular a la que originalmente fueron destinadas. En consecuencia, están sujetas a los precios, valía y estándares que establecen las llamadas industrias culturales como vía de acceso a la modernidad en una plataforma funcional de productividad. La investigadora Eileen Layton, en la revista antropológica Cultural, va más allá en su crítica y alega, comillas, podría decir que en Chile hay una política de artesanización que es producto de un proceso complejo, sin un orden claro, sin principio ni fin y con límites inciertos, y que está dado por una red compleja de fuerzas entre múltiples y diversos organismos gubernamentales que tocan este tema tangencialmente en sus agendas y programas. Haciendo una revisión de los programas existentes, se podría decir que esta política resulta del afán de resolver distintos problemas nacionales referentes, por ejemplo, a la pobreza rural, los grupos indígenas, la valoración del patrimonio, el desarrollo de la mujer, la capacitación, etc. Por parte de variados organismos, los que convergen o coinciden en impulsar programas que fomentan la producción artesanal como vía de solución a tales problemas, más que a tomar el asunto de la artesanía como un problema o una preocupación nacional en sí mismo. Pese a todas las disposiciones que se han implementado a nivel gubernamental,
vemos que en la mayoría de los casos el oficio desaparece porque el producto ha quedado obsoleto para el mercado o porque no tiene vías adecuadas para su comercialización. Este es un problema endémico de los productores. Es de suponer que proteger y enseñar son tareas difíciles de sustentar, más aún dentro de este modelo económico mercantilista imperante. Aunque los cientistas sociales alegan que es importante hacer todos los esfuerzos, porque de lo contrario la memoria cultural se perdería. Lo claro está que los maestros artesanos, al tener pocas posibilidades laborales, se ven obligados a complementarse con otra actividad, la cual les supone la imposibilidad de alcanzar la dedicación exclusiva, reservada solo para las clases privilegiadas. Estamos casi seguros que el momento que estos artífices idealistas se cansen, se acabará la enseñanza de las artes aplicadas, de las artes y de las artesanías. Y más tarde, cuando queramos buscar una buena pieza de cerámica o un tejido tradicional o una buena joya nativa hecha a mano o un tapiz con raigambre identitaria, tendremos que ir a inspeccionarlo a un museo de artesanía popular. Tal como lo indica el estudio de línea de base del Sistema de Registro Nacional de Artesanos 2011 y 2014, comillas, la formación de las y los artesanos, por regla general, no se encuentra ligada a estudios formales en instituciones educativas y a programas especializados. El aprendizaje de la artesanía se realiza principalmente a través de la transmisión familiar. El conocimiento y dominio de las técnicas de la artesanía, así como el desarrollo de las habilidades del artesano, es una práctica que se efectúa principalmente en el seno de las familias con dilatado historial en el trabajo artesanal. En consecuencia, es susceptible concebir el conocimiento de la artesanía fundamentalmente como un patrimonio cultural y familiar que se transmite generacionalmente de uno a otros. Con esto, la artesanía y su oficio se legitiman más en el hacer que en el saber hacer. Cierra de comillas. En los mismos documentos se señala que una segunda modalidad de aprendizaje de la artesanía es la formación autodidacta, la que en ocasiones incluye la relación entre artesano y aprendiz en el marco del trabajo en talleres. Desafortunadamente, la formación en instituciones de educación superior y técnica es por su parte prácticamente nula, condición que se demuestra la poca o nula cuantía que tiene este quehacer en los planes de estudios que establece el Estado chileno. Apelando a una mirada desde la educación, se adhiere aquí a la tesis que las escuelas de artesanías podrían ser una de las instancias que permitan paliar las carencias que experimenta el mundo artesanal. Por supuesto que nos referimos a centros de estudios artesanales formales y sólidos que tengan planes de estudios especializados con currículums pertinentes, graduados y sistematizados que los faculten a asumir procesos de aprendizaje más extensos y profundos, donde la unión del maestro con el aprendiz sea sostenida en el tiempo, tal como los antiguos lo hicieron con sus condiscípulos. El objetivo central de esta unidad educativa estaría orientado a fomentar la enseñanza práctica artesanal. El maestro enseña con su ejemplo, ese es el lema, y la instrucción moral e intelectual entre los trabajadores y las trabajadoras a fin que alcancen el mayor grado posible de perfeccionamiento y educación en beneficio de su bienestar. En pocas palabras, conceptuamos que la educación es un medio que puede dignificar la labor artesanal. A ciencia cierta, este constituye un propósito sustantivo que se propone afrontar una entidad que ha nacido hace un año acá en nuestra ciudad, que es
la Corporación de Joyas Nativas de Tarapacá. Esta organización cultural ya está proponiendo no seguir con la consabida dinámica de levantar ferias y otras actividades eventuales para cumplir con los planes de gobierno, ya que estas acciones recaen en un mero activismo cultural de poco alcance en sus resultados e impactos sociales. Por el contrario, las experiencias de otras latitudes nos demuestran que el desarrollo artesanal no se logrará plenamente si no se cuenta con organizaciones estatales o autónomas que procuren fomentar el estudio, la capacitación y el perfeccionamiento artesanal. Tampoco es posible seguir a ojos cerrados con las orientaciones y los criterios que establecen los expertos, entre comillas, los ingenieros y otros gurúes, cuya mayor preocupación está centrada en las estrategias y técnicas de marketing para vender lo que supuestamente demanda el mercado nacional e internacional. Esta es una postura, a mi juicio, estrecha y sesgada, puesto que muchas veces no consideran otros factores tan relevantes como son la identidad y la memoria histórica de un pueblo. Otro aspecto específico que debiera hacerse cargo una futura entidad educacional es el referido a la socialización de los conocimientos que permitan la utilización de la materia prima en la producción artesanal. En relación con esta materia, convenimos que las políticas del área, junto con poner un mayor énfasis en el aspecto formativo de los hacedores, también debiera comprometerse en inculcar el uso creativo de la materia prima, no tan solo en la fabricación de los utensilios, sino también en un examen más acabado de los recursos naturales y en el posible impacto que provoca la actividad artesanal sobre los mismos. Si bien en nuestra ciudad existe una diversidad de artesanía, no obstante, muchas de ellas no consideran como base la materia prima regional. En consecuencia, nuestro criterio es que debe ahondarse en esta preocupación y en este hacer. Este factor, si no lo consideramos, ahonda el distanciamiento cultural que existe con nuestra identidad. Sumado al anterior, los artesanos se encuentran sumidos en una economía mercantilista cada vez más extendida por el embate de emprendimientos y la política del Estado subsidiario chileno, que orientan la producción artesanal al mercado de consumo. De acuerdo a lo formulado, el abordar la identidad a través de la materia prima implica, como ya lo hemos definido, orientar, guiar en conciencia un trabajo de formación metódica. Visualizamos que esta no es una cuestión menor, pues a nuestro juicio ciertos productos locales, por falta de orientación y conocimientos, se distancian de una artesanía que podríamos denominar con contenido identitario. Por lo explicitado, la Corporación Joyas Nativas de Tarapacá se ha trazado, como parte de su plan de gestión, propender a la generación de artefactos que hagan uso de estos elementos naturales, como un modo de poner en relieve el entorno donde vive el artesano. Por lo demás, debemos dar la razón que esta condición ha sido un sello que históricamente ha distinguido la elaboración artesanal de nuestras antiguas culturas. Cabe hacer notar que esta concepción se solidariza con el término sostenible, el cual se usa hoy para expresar un tipo particular de artesanía que es portadora de una carga original. Sostenible sugiere vivir en unión, con la unión más íntima con la naturaleza, tal como imaginaba Martin Heidegger. Es decir, establecer un equilibrio entre nosotros y los recursos de la tierra.
imagen de armonía y de reconciliación. El sociólogo Richard Sennett, en su texto El artesano, propugna la revalorización del trabajo artesanal como una respuesta llena de autenticidad y compromiso ante formas de trabajo y consumo deshumanizadas. Lo define como un trabajo bien hecho, paciente y a conciencia que da lugar a productos únicos y fiables. Algunos productos artesanales que alcanzan el nivel de piezas artísticas tal vez pueden resultar un poco más caros que la oferta estandarizada, pero añaden otro valor y otra identidad a unas relaciones de consumo más personalizadas. Por otro lado, el retorno del artesano, como propone Sennett, es otra oportunidad expresiva para que el yo creativo y autónomo se pueda expandir. Vivimos, dice, en una expansión de la autoproducción en diferentes escalas, como aquellas cosas y productos que nos llenan de satisfacción y autorrealización. Fuera de la lógica competitiva imperante, la producción y el consumo artesano nos humanizan. Vale la pena y marca la tendencia de un futuro más auténtico y soberano. Quienes estamos involucrados directa o indirectamente a esta problemática, abrazamos la idea que debemos construir un sendero más próspero para los trabajadores y trabajadoras de este rubro, y también de sus productos, como una expresión de resistencia cultural y económica. Sin embargo, estamos conscientes que esta opinión, que esta postura implica una clara dependencia al sistema sociocultural mayor. Por tanto, encontrar en la artesanía ese espacio significa incorporarse al sistema de mercado y, evidentemente, a su lógica. Y en la medida en que los artesanos no tengan las herramientas materiales y sociales para acceder a él de forma íntegra, se quedarán marginados y la permanencia de la tradición artesanal se encontrará en alto riesgo. En suma, para la Corporación Joyas Nativas de Tarapacá, es un deber, es un desafío crear proyectos educativos que estén asociados estrechamente con la memoria histórica, la identidad y el imaginario local, desde una perspectiva renovadora que sea capaz de cruzar en una suerte de mixtura armónica la cultura tradicional heredada con las nuevas propuestas de la artesanía contemporánea. Por lo tanto, creo que es el momento de convocar a los artesanos, artesanas, profesores, profesoras y formadores a enseñar y a seguir enseñando más allá de los tiempos y las circunstancias, y hacerlo cada vez con más compromiso, creatividad e imaginación. En este sentido, nos sumamos a los lineamientos que sugieren reinventar la artesanía en manos de nuevos creadores y diseñadores, así como de maestros artesanos, que con su frescura y osadía pueden convertir en este quehacer en un laboratorio de experiencias sensoriales, emocionales y simbólicas. Bueno, este ha sido nuestro pensamiento para el día de hoy. Esto es una elucubración que hacemos justamente en torno a la labor que hace la Corporación de Joyas Nativas de Tarapacá, una instancia que se ha propuesto generar una suerte de centro de capacitación artesanal en nuestra ciudad, y que, bueno, está en estos procesos de presentar proyectos, de tocar puertas, de convencer, de persuadir a otros y otras para que lo apoyen en esta iniciativa, que estamos seguros sería de un gran aliento para todos los trabajadores y trabajadoras de esta área. Esperamos tener buena fortuna, esperamos que todas las gestiones lleguen a buen puerto, y también que ustedes valoren la artesanía hecha con materia prima de nuestra región. Hasta siempre, amigas y amigos.